Supercrack Estrella presenta. Los montes Bufeji escondería los mayores secretos de la humanidad. Desde relatos acerca de la antigua presencia de gigantes viviendo entre sus estructuras, hasta leyendas de que en dicho lugar se esconden los secretos del origen de la humanidad, y hasta el secreto de la inmortalidad. Todo esto nos hace pensar en una ciudad mítica, a la cual llegaríamos atravesando un portal. Sin embargo, este lugar existe, se encuentra en los montes Bufeji en Rumanía. Fue aquí hace muchos años donde encontré una imagen en Google Earth de lo que parece un ser de luz. Es realmente impresionante el solo pensar en los misteriosos y enigmáticos lugares que existen en la Tierra, aquellos que hasta la fecha los conocedores y expertos no han podido ni darán una explicación convincente sobre el origen y la verdad de lo sucedido. En el verano de 2003, en un área inexplorada de los montes de Bufeji, una sección del Servicio de Inteligencia de Rumanía, SRI, el llamado Departamento Equipo Cero, hizo un descubrimiento muy significativo, que podía cambiar completamente el destino de la humanidad. Las monumentales presiones que los Estados Unidos ejercieron sobre el gobierno de Rumanía, para que este descubrimiento no se diera a conocer al mundo, llevó a un acuerdo temporal entre ambos países y una inusual colaboración científica y militar. La situación se complicó más a raíz de la interferencia brutal del orden de los Illuminati, quienes intentaron tomar el control tanto del lugar del descubrimiento como de la expedición rumano-americana. El experto Caesar Brad, quien dedicó años de investigación a los fenómenos extraños, director de las operaciones estratégicas de máxima importancia del Estado rumano, es el héroe de los increíbles acontecimientos que ocurrieron en los montes Bufeji, y también de dos memorables encuentros con un alto representante de los Illuminati y miembro del grupo Bilderberg, un miembro del grupo Bilderberg en Rumanía. En mayo de 2003, un importante personaje visitó Caesar para un asunto muy especial. La petición del encuentro vino a través del SRI, el Servicio de Inteligencia de Rumanía, como resultado de la intervención del gobierno rumano. El personaje era extranjero, pero hablaba muy bien el rumano y conocía muy bien Rumanía. El SRI solo sabía que era miembro de una logia masónica muy importante de Vencia en Italia, que cuenta con nobleza de alto rango u una fuerte influencia financiera. En su influencia política también era muy elevada, puesto que consiguió penetrar el muro protector de los agentes del SRI y llegar al Departamento Cero. César notó una fuerte presión y pesadez alrededor de esa persona. Estaba rodeada de una nube de radiación densa y desagradable que ocultaba sus verdaderas intenciones. Para este encuentro, Caesar se preparó cuidadosamente. Se aisló en una habitación y se dejó caer en un estado de profunda meditación, que le permitiría conocer más sobre esa persona. Un helicóptero trajo a este hombre alto y arrogante, enfundado en un traje negro. Llevaba un bastón con mango de marfil e incrustaciones de oro. Su expresión era dura y sus ojos verdes irradiaban una frialdad inusual, lo que producía un efecto extraño. Se presentó como el señor Massini. Se mostraba muy seguro de sí mismo y daba la impresión de estar acostumbrado a dar órdenes. Dirigía una de las logias masónicas más venerables e importantes de Europa, una de las organizaciones masónicas más influyentes del mundo, el grupo Bilderberg. Massini entró directamente en materia, diciendo que la gente era de dos tipos: los que pueden ser manipulados y dirigidos, la mayoría, y los otros, que poseen ciertas virtudes y una fuerte personalidad. Afirmó que su grupo formaba parte de la orden masónica más importante de todas, y que ésta estaba muy interesada en el resultado del encuentro entre ambos. Caesar le contestó que conocía algunos aspectos de la francomasonería. El señor Massini continuó diciendo que el grupo Bilderberg no era propiamente una logia, sino mucho más. Dijo que las logias eran simples fachadas y que el poder real estaba en la cima de una jerarquía de 33 niveles. Massini invitó a Caesar a unirse al grupo, haciéndole entender que le reportaría grandes ventajas. Massini manifestaba un gran poder y una fuerza psíquica inusual para su edad. Desgraciadamente para él, su poder se centraba en una gran arrogancia, un enorme ego, y un sentimiento de superioridad hacia los demás. Massini dijo que había solicitado el encuentro, debido al poder y las relaciones de Caesar, que el grupo apreciaba sus poderes. El Pentágono utiliza satélites para espiar. Un satélite del Pentágono destinado al espionaje geodésico, basado en tecnología biónica, descubrió en 2002 un hueco en un área específica de los montes Bufeji. Este espacio vacío del interior de la montaña no se podía identificar a partir del exterior. Empezaba directamente dentro de la montaña, a una cierta distancia de la ladera, y tenía la forma de un túnel bien hecho, con un recorrido perfectamente marcado. El escaneado que el satélite hizo de la montaña mostraba dos grandes barreras energéticas, dos estructuras de separación, formadas de energía artificial.
La segunda era enorme, como una bóveda o una semiesfera situada al final del túnel, cerca del centro de la montaña. Mazzini se dio cuenta de que allí había algo de extrema importancia y que estaba muy bien protegido. Todo el túnel y la bóveda estaban situados en un mismo plano, paralelo al suelo, y la estructura de separación era vertical y semiesférica, siguiendo la forma de la roca de la cima de los montes, llamada Babele. De hecho, la inclinación de la estructura vertical acababa a unos 40 metros entre la roca Babele y la roca esfinge de los montes Buzegi, Sphinxuldin Buzegi. Una estructura similar en Irak. El equipo del Pentágono vio que la barrera de energía semiesférica tenía la misma frecuencia vibratoria y la misma forma que otra estructura subterránea muy secreta que había descubierto anteriormente cerca de Bagdad, en Irak. Poco después de este descubrimiento estalló la guerra de Irak, y unos meses más tarde los americanos tuvieron acceso al mayor secreto de la zona, sobre el que los iraquíes no sabían nada. Mazzini dijo que lo que se encontraba allí dentro tenía que ver con el misterioso pasado de la Tierra y la historia de la organización a la que él pertenecía. Cuando la investigación del Pentágono advirtió la similitud de la estructura subterránea cerca de Bagdad y la de Buzegi, Mazzini y la logia masónica a la que pertenecía, de pronto se llenaron de ansiedad. Estuvieron a punto de coger un ataque de nervios, al saber que esta estructura, mucho más grande y compleja que la de Irak, estaba en territorio rumano. Alexander. David, parece que Rumanía tiene una importante misión que cumplir en los próximos años, y los reptilianos también tienen esta información. Encima de los montes Buzegi también se encuentra una pirámide energética, su sombra se puede ver 2 veces al año, que tiene una función protectora y tiene a salvo el conocimiento de la verdad, que será pronto revelado a todo el mundo en cuando llegue el momento. Mazzini aportó el plan adecuado para llegar al túnel, tal como habían calculado los expertos del Pentágono. La entrada era posible a cerca 60 o 70 metros de distancia de la primera barrera energética en al lado de la montaña. Mazzini prometió tecnología militar americana ultra sofisticada para conseguir perforar la primera barrera energética. Era una maquinaria muy potente que perforaba rocas a alta velocidad con un fuerte chorro de plasma o un campo magnético rotativo. Mazzini exigió absoluta discreción sobre el tema. Los descubrimientos de 2003, en los montes Buzegi. A principio, la máquina que hacía la perforación mostraba una extraña desviación del campo magnético, pero más tarde corrigió su trayectoria. La entrada parecía una estación de metro, con las paredes pulidas, y llegaba al enigmático túnel descubierto por el satélite. Al final del túnel, había una enorme puerta de piedra que movería deslizándose hacia la izquierda. Antes de acceder a la puerta, sin embargo, había que atravesar una gran barrera energética. 3 personas del primer equipo de intervención estuvieron muy cerca de la barrera invisible, la tocaron por imprudencia, y murieron de paro cardíaco al instante. Cualquier objeto, piedra, plástico, metal o madera, que le tocara, se convertía inmediatamente en fino polvo. Se presentaron también al lugar 2 generales del Pentágono y el consejero de la presidencia de Estados Unidos. Tocando con la palma de la mano el triángulo desde el centro de la roca cuadrada y pulida, Caesar puso en marcha la gran puerta de piedra que en silencio se deslizó dentro de la pared. Este único gesto desconectó la barrera energética y abrió la puerta de piedra. Ahora se podía ver la galería en todo su esplendor. Aunque no había ninguna fuente de luz, la gran galería estaba iluminada. Después de desconectar la barrera energética, sin embargo, el gran escudo semiesférico del lado opuesto de la cámara, de pronto subió su vibración y empezó a emitir una radiación más alta. Observando detenidamente la pared de dentro de la gran galería, se veía que aunque parecía sintética, algo orgánico formaba parte también en ella. Tenía el color del aceite, pero sus reflejos eran verdes e incluso azules. El material de la pared era algo rugoso al tacto, y no se podía rascar ni doblar, resistía a cualquier intento de ruptura, pinchazo o corte. Las llamas de fuego se autoabsorbían de manera extraña. De hecho, el fuego no prendía en este material. Los americanos reconocieron que el material era una mezcla de materia orgánica e inorgánica. A unos 85 metros, la galería de pronto se dirigía a la derecha en un ángulo cerrado. A lo lejos se veía una luz azul, que brillaba como una estrella. Esta luz azul era solo el reflejo del escudo protector de energía. Situación del protector de energía de los montes Buzegi. En el subterráneo iraquí, al asesor en seguridad nacional de Estados Unidos, le llegó la notificación de que el escudo energético de Irak, Bagdad, se había activado de golpe, y vibraba a una alta frecuencia.
Delante del escudo apareció un holograma de la Tierra, que dibujaba progresivamente el continente europeo, luego se dirigía al sudeste, a los montes Bufeji de Rumanía y finalmente mostraba la locación de la galería. Era obvio que los dos escudos semiesféricos de energía estaban directamente conectados. Desgraciadamente la presidencia de Estados Unidos fue advertida de lo que ocurría, y se puso en contacto con la diplomacia de Rumanía a través del servicio de inteligencia. En solo 20 minutos, toda la operación quedó al descubierto. El plan del señor Massini se había ido al agua. En un principio, ellos querían tener el control de la operación, pero los políticos rumanos que tenían derecho a estar al corriente del asunto, se asustaron y no supieron hacer frente a los acontecimientos. La tensión diplomática fue ascendiendo, y más todavía, cuando Washington exigió comunicarse urgentemente con los generales del Pentágono que estaban en el escenario de la operación. Reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa, CSAT. La reunión urgente del Consejo Supremo para la Defensa, CSAT, generó una oleada de apoyo hacia el Departamento Cero. La mayoría de los presentes a la reunión estaban conmocionados por la noticia que acababan de recibir. El CSAT decidió continuar la investigación y hacer el inventario de todo lo encontrado en la Gran Galería, pero bajo la supervisión del Departamento Cero. Desde Bucarest, llegaron un montón de órdenes que contradecían, algunas muy contundentes, otras más escurridizas, pero todas delantando la gran tensión de fondo. Los miembros del CSAT estaban reunidos permanentemente, en contacto con los que estaban en los montes Bufeji. Después de discutir el tema desde todos los ángulos posibles, decidieron hacer público el descubrimiento. El Estado de Rumanía iba a hacer una declaración formal al mundo entero, pero algunos miembros del CSAT se opusieron rotundamente a ello. La declaración oficial de Rumanía. Cuando se informó a la diplomacia americana de que Rumanía iba a dar la noticia de los descubrimientos a los medios de comunicación, se hizo el caos. La Casa Blanca se puso en contacto telefónico con el presidente y en pocas horas, los Estados Unidos bloquearon todas las transferencias financieras con Rumanía y el acceso a todas las instituciones financieras. Rumanía estaba a punto de declarar el estado de emergencia en los montes Bufeji y la capital. Las reuniones entre los representantes de Estados Unidos, que llegaron a Bucarest, y el Departamento de Emergencia de Rumanía, se desarrollaron sin la presencia de un intérprete. Las conversaciones fueron muy violentas, todo el mundo chillaba y los americanos amenazaron varias veces con tomar represalias en contra de Rumanía. El resto de los países del mundo no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, y los americanos sabían muy bien que algunos países muy poderosos iban a estar a favor de Rumanía y apoyar la inmediata publicación de los descubrimientos. Alexander. No creo que fuera realmente así, pero los Estados Unidos sabían que Rumanía era un país pequeño y pobre que se iba a dejar intimidar fácilmente por el poder de América. La declaración oficial habría demostrado al mundo el descubrimiento de los montes Bufeji, con fotos y toda la información necesaria. Se pensaba invitar a los principales científicos e investigadores. Lo más importante de todo, es que se habría revelado el verdadero origen de la humanidad y la verdad sobre la historia, casi absolutamente falsa. Los americanos reaccionaron muy mal, porque esta declaración en pocos segundos habría acabado con la influencia y poder internacional que ejercían, y habría sumido a la población norteamericana en el caos. Esta fue la razón más importante que arguyeron, la de no sembrar el pánico. Se olvidaron, no obstante, de ver que ese estado de angustia y posible desorden social no era más que el resultado automático de cientos de años de engaño y manipulación deliberados por parte de la masonería. También intervino el Papa, llamando a la moderación antes de que la humanidad diera este gran paso fundamental. El Papa prometió ofrecer cientos de documentos de gran importancia al Estado de Rumanía, procedentes del antiguo archivo papal, que demostraban la importancia del descubrimiento de los montes Bufeji. Después de 24 horas de conversaciones, Rumanía y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y decidieron cooperar bajo condiciones precisas. Rumanía tenía que aplazar la declaración e ir presentando los hechos paulatinamente al mundo. La sala de proyecciones. La Gran Galería terminaba abruptamente en una gran cámara de 30 metros de altura y 100 metros de longitud. La sala era más pequeña que la de entrada a la montaña y estaba protegida por el escudo de energía. Conforme se avanzaba hacia el escudo, una parte del mismo desaparecía a modo de puerta, permitiendo el acceso a la habitación. El escudo protegía la habitación de cualquier tipo de influencia externa. Una vez en el interior, el escudo se volvía compacto y aparecía como una pared de tono blanco dorado. En la parte de atrás, el escudo no llegaba al suelo, como en la parte de delante, porque había una pared de piedra.
La pared tenía entre 10 y 12 metros de altura y de ahí salían 3 enormes túneles, uno frontal, y los otros de manera simétrica a ambos lados, iluminados por una luz difusa de tono verdoso. El acceso a estos túneles estaba terminantemente prohibido por el protocolo secreto que firmaron Rumanía con Estados Unidos. Estos esquemas provienen del primero de los 4 libros Transylvanian Sunrise de Radu Cinamar, que fueron traducidos y editados al inglés por Peter Moon. Mesas para gigantes. En la sala de entrada, había situadas a lo largo de ambas paredes, a derecha e izquierda, siguiendo la curvatura interna, unas enormes mesas de piedra. Ninguna de las mesas tenía una altura de menos de 2 metros. Encima de ellas se encontraban tallados en relieve, con precisión, diferentes signos de una escritura desconocida, cuyos caracteres eran parecidos a la antigua escritura cuneiforme. Antigua escritura cuneiforme. La escritura incorporaba símbolos más generales, como triángulos y círculos, y aunque no estaban pintados, resaltaban visualmente en cada mesa. Habían 5 mesas a cada lado de la sala. Encima de algunas de ellas había objetos que parecían herramientas. Desde muchas de las mesas descendían hasta el suelo una serie de cables de un blanco traslúcido, que iban a parar a unas cajas rectangulares de un material plateado brillante. Las cajas estaban dispuestas directamente en el suelo. Los cables eran extremadamente flexibles y ligeros, y se veía unas luces pulsando, que circulaban a lo largo de ellos. Cuando uno se aproximaba a alguna de las mesas, se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico. Las imágenes tridimensionales eran perfectas y muy grandes, de casi 2,5 metros de altura. Las proyecciones se ponían en marcha por sí mismas, pero eran interactivas, ya que dependían de quien interactuaban con las mesas, tocando su superficie. Holograma de la Tierra en 3D. El descubrimiento de los montes Bufeji. Combinaciones genéticas. Desde encima de una tarima, traída especialmente, se podía ver la superficie de las mesas. Estaban cubiertas por una película de un material vidrioso, que se dividía en una serie de grandes cuadros, unidos por líneas rectas, formando una especie de rejilla. En una mesa, aparecía como tema la biología, y la imagen proyectada era de plantas y animales, con especímenes completamente desconocidos. Dando un golpecito en uno de los cuadros, el holograma mostraba la estructura del cuerpo humano, con imágenes holográficos de varias áreas del cuerpo, en rotación. Otros cuadros mostraban proyecciones de otro tipo de seres, en cuerpos celestiales. Si se daba un golpecito simultáneamente a 2 cuadrados diferentes, aparecía un análisis científico del ADN de los 2 seres y las posibilidades de compatibilidad entre ellos. En las líneas verticales laterales se leían las explicaciones, en la misma extraña escritura, y al final, aparecía la forma mutante resultante de la combinación de los 2 códigos genéticos más probable. Los seres que construyeron todo ese edificio tenían que ser muy altos, si no se explicaba el gran tamaño de todos los objetos de la sala de proyección. Una confirmación de la existencia de gigantes en Rumanía, se puede encontrar en un periódico llamado El Periódico. El equipo del periódico estaba acompañado por el investigador Vasile Rudan, según el cual, las historias de la gente del pueblo de Bociorul sobre los gigantes que vivieron en esas tierras, cuentan con pruebas auténticas. Un cementerio con esqueletos de gigantes. Se descubrió por casualidad hace 20 años, cuando en un pueblo llamado Skayeni plantaron manzanos. Al cavar en una colina, los habitantes del lugar descubrieron enormes esqueletos, que medían unos 2,40 metros y más. Drago Ilie, una de las personas que trabajó en el manzanar, nos llevó al lugar. La inclinada ladera donde estaban plantados los árboles estaba inundada de barro. Al llegar, el señor Ilie les mostró el huerto. Todo está lleno de tumbas de gigantes, dijo. Estábamos cavando agujeros para los plantones, cuando nos encontramos con una cabeza humana del tamaño de una calabaza. Ninguno de nosotros había visto nunca nada así. Estábamos asombrados. Seguimos cavando o encontramos los huesos de unos pies grandes como el tronco o los viñedos. El muerto tenía que ser muy grande. La biblioteca del universo. A continuación, había un panel con una serie de símbolos geométricos de diferentes colores. El panel tenía 2 palancas que podían activarse para dar una orden. En su centro había un botón rojo, que destacaba por encima de los demás. La función del botón era mostrar en una explicación holográfica una imagen de la Tierra desde una altura de 25 kilómetros, con los montes Cárpatos. Grandes cantidades de agua fluía hacia las zonas bajas y llanuras hasta que quedaba todo completamente inundado.
en donde, desde el territorio de la actual Rumanía y parte de Hungría y Ucrania, aparecían ríos gigantes desde todas las direcciones que iban a las montañas y a la meseta de Transilvania. A partir de ahí, la imagen se centraba todavía más en Rumanía, prácticamente todo el territorio quedaba inundado y se formaba un mar. Solo sobresalían 5 picos de montañas, como pequeños islotes. Activando las palancas del panel, las aguas retrocedían de todo territorio, y se dirigían a un mismo punto de las montañas del macizo retezado de Anu. Estábamos ante un verdadero manual. Una ánfora misteriosa. Detrás del panel de mando había un espacio de 3 metros por 3, en el que se hallaba colocado una ánfora, cuyo contenido era probablemente el descubrimiento más importante de todos. Eso era lo que Mazzini quería para sí mismo y para la élite masónica. El ánfora estaba llena de un fino polvo blanco. Los investigadores encontraron que la sustancia tenía una estructura cristalina desconocida de oro monoatómico, muy difícil de obtener especialmente en su fórmula de gran pureza. Mazzini tuvo conocimiento de la existencia del ánfora, incluso antes de penetrar en la habitación. El oro en polvo en su forma pura estimula ampliamente ciertas vibraciones y intercambio de energía a nivel celular y neuronal. Ello produce un acelerado proceso de rejuvenecimiento. Teóricamente un hombre puede vivir en el mismo cuerpo físico durante unos miles de años, siempre y cuando consuma de vez en cuando una cantidad estipulada de oro monoatómico en polvo. Esto explica muchos aspectos misteriosos de la increíble longevidad de algunos personajes importantes y muestra las intenciones ocultas de la élite masónica mundial. La verdadera historia del planeta. Escritura sumeria. En medio del cuadrado había una bóveda que proyecta un holograma, con los aspectos principales del pasado más lejano de la humanidad, desde el origen. Por ello, la teoría de la evolución de Darwin es completamente falsa. El verdadero origen de la humanidad quedaba plasmado en una forma holográfica comprimida. Después de estas lecciones sobre la verdad, podemos decir que el 90% de la historia oficial de la humanidad es falsa, está manipulada. Aunque parezca increíble, los sucesos históricos que consideramos reales, son en su mayoría mentira, mientras que los mitos y leyendas de las diferentes culturas se acercan mucho más a la verdad. Esta extraña inversión de la realidad creó muchos conflictos y problemas entre la gente en el pasado. La mayoría de las teorías arqueológicas son también falsas. Algunas fantasías de los académicos como la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, así como el hecho de considerar los antiguos continentes de Lemuria y Atlántida como parte de un mito, quedan anuladas ante la proyección holográfica que muestra claramente cómo ocurrieron las cosas en realidad. Cada vez que el holograma mantenía la imagen de un suceso concreto, en el fondo se proyectaba el mapa celeste, marcando la posición de las principales estrellas y constelaciones en ese preciso momento, lo que permitía datar con exactitud los acontecimientos que se estaban mostrando. Aunque el período de tiempo cubierto por las proyecciones era muy largo, de cientos de miles de años, y el ciclo anterior de la Tierra es de 25.920 años, observando el número de los años platónicos, los ciclos de 25.920 años, se podía calcular la fecha de los acontecimientos. Los montes Bufeji se formaron hace entre 50 y 55 años. Revelaciones increíbles. El autor afirma que vio todo lo que ocurrió realmente durante el diluvio y donde se inició la civilización humana, pero no tiene permiso para revelar la verdad, porque esta es demasiado impactante para la mentalidad, las ideas y el conocimiento del hombre contemporáneo. A través de una sucesión de inquietantes imágenes, también se explica la vida de Jesús y cómo lo crucificaron en la cruz. Las proyecciones muestran a todos aquellos que fueron testigos de la crucificación de Jesús en el monte Gólgota, pero que se habían transportado de otros períodos históricos para presenciarla. Esos seres humanos no se diferenciaban en su aspecto externo de los judíos de la época, iban vestidos de la misma manera, pero sus rasgos faciales eran distintos, y por ello escondían sus caras con las ropas que llevaban tan bien como podían. El holograma también muestra secuencias de la vida espiritual y las misiones de personajes excepcionales del pasado lejano de la humanidad, del cual no conocemos nada actualmente. En esa época la distribución social y de la población era completamente diferente de la actual, lo que obliga a arqueólogos y antropólogos a revisar sus teorías desde el principio. Los 3 túneles misteriosos. Los túneles recorren miles de kilómetros en 3 áreas diferentes del planeta. El túnel de la izquierda lleva a Egipto, a un conjunto de edificaciones secretas no descubiertas todavía. A una cámara rectangular enterrada bajo la arena del desierto y ya se ha visitado. El túnel derecho va a parar a una estructura similar, pero más pequeña en la meseta del Tíbet.
Este túnel tiene 3 ramificaciones secundarias, una que lleva a un área de Buzău, ciudad rumana, cerca de los montes Cárpatos, otra lleva a la estructura subterránea de Irak, cerca de Bagdad, que hemos mencionado anteriormente, y la última va hasta debajo de la meseta de Gobi, en Mongolia. Un mundo secreto. El tercer túnel, situado en el centro de los otros 2, contiene un mundo secreto sobre el que los Estados Unidos querían total garantía. Teniendo en cuenta la enorme influencia política y de relaciones del venerable Mazzini y los masones en la estructura política de Rumanía y Estados Unidos, sospechamos que estos intentan gradualmente tomar control, mediante factores externos relacionados con nuestros intereses a nivel de Estado. No obstante, hay personas muy importantes en el ámbito político y administrativo que tienen conocimiento de los planes diabólicos de los masones y se oponen con vehemencia a ellos, especialmente en el caso del descubrimiento de los montes Bufeji. El túnel central, que se dirige hacia el centro del planeta, puede que proporcione información sobre el origen de la estructura interior de la montaña y quienes la construyeron. Se pusieron en marcha los intensos preparativos para las expediciones que iban a explorar los 3 túneles de la manera siguiente. La primera expedición se dirigía a Egipto, la segunda al Tíbet, y la tercera al centro de la Tierra. Resumen del libro Future with Skull and Bones de Radu Cinamar. En 2009, el año del Festival de la Bestia, una conocida televisión local presentó brevemente los sucesos anteriores. Después de la emisión del programa, la televisión recibió una llamada telefónica anónima amenazándoles. Definitivamente, estimado suscriptor de Supercrack Estrella, estamos rodeados de misterios y enigmas, es más, aún diríamos que es el comienzo, y lo que sabemos hasta el día de hoy solo es el principio de un amplio panorama. En fin, amigos de Supercrack Estrella, esto es todo. Si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la profética tumba del Papa maldito que pactó con el diablo. ¿Leyenda o realidad? La historia de Silvestre II está repleta de leyendas y exageraciones, que derivan básicamente de su interés por la ciencia árabe y por haber vivido el simbólico cambio de milenio al frente de la Iglesia. La archibasílica de San Juan de Letrán en Roma fue antes que la de San Pedro el epicentro del poder pontificio y la morada eterna de algunos papas medievales. Entre estos destaca la tumba dedicada al enigmático pontífice Silvestre II, también conocido como el Papa Mago o el Papa Druida, a la que se le achaca el poder de predecir la muerte de los sucesores de San Pedro. Así, el sepulcro destila agua y registra ruidos de huesos cuando el fallecimiento de un pontífice es inminente. O al menos eso dice una leyenda surgida en medio del ruido del cambio del primer milenio. La historia de Silvestre II está repleta de leyendas y exageraciones, que derivan básicamente de su curiosidad por la cultura druida, su pasión por la ciencia árabe y por haber vivido al frente de la Iglesia al cambio de milenio. Gerberto de Aurillac fue, además, el primer pontífice francés en ocupar el sillón de San Pedro en el año 999, en plena efervescencia de las profecías que anunciaban el fin del mundo. Pero aquí en este canal Supercrack Estrella intentaremos ver si hay algo de verdad en si este papa pacto con el diablo. Para ello me basaré en mis investigaciones sobre el Festival de la Bestia. Mis seguidores de Supercrack Estrella ya sabréis qué es el Festival de la Bestia. Pero si no lo sabíais, aquí una breve descripción. El Festival de la Bestia es un evento que ocurre cada 28 años, se celebra en algún castillo de Europa, y tiene un año de duración. En este festival de sacrificios, sexo y muerte, rituales dicen que se abre un portal por donde aparece el mismo Satanás, donde toma por esposa a una mujer virgen. Y sabemos que el último Festival de la Bestia fue en el año 2009, así que lo que tenemos que realizar es restar 28 al año 2009 una y otra vez y ver si coincide con el año del Papa Silvestre II. Así que empezamos a restar 28 al año 2009 y nos lleva al año 1001. Ahora veremos el papado de Silvestre II. Silvestre II, de nombre secular Gerberto de Aurillac, fue el 139º Papa de la Iglesia Católica, de 999 a 1003. Wikipedia. Bingo coincide en las fechas en el año 1001 era papa, así que las posibilidades son grandes, pero dejemos un margen de duda por si acaso. Gerberto nombrado papa. Silvestre II, gracias a los benedictinos es nombrado obispo de la ciudad de Reims, donde comenzó a distribuir en su sede la aritmética, la astronomía, la geometría y la música.
Será en esta época cuando construirá el primer ábaco, el globo terráqueo, un astrolabio de gran precisión y un reloj de péndulo, hasta ahora desconocidos en Europa. Al conseguir realizar tales inventos, rápidamente empezó a circular el rumor de Herberto era un nigromante que había realizado un pacto con el diablo, porque tales inventos solamente podían ser realizados por el maligno. Muy curioso que precisamente este papa construyera el primer ábaco, el globo terráqueo. Tras varias intrigas en Reims y al morir el papa, los benedictinos hacen gala de su poder en la iglesia y colocan a Herberto como papa en el año 999. Los últimos papas habían pertenecido a la orden benedictina y para seguir la tradición y poder alcanzar la tan perseguida aristocracia sabia, decidieron colocar a Herberto, que era un sabio que sorprendía a todo el mundo que trataba con él. En este momento Herberto se transforma en Silvestre II, el papa del año 1000, estando durante 4 años como pontífice hasta su muerte en 1003. Silvestre II, a quien el pueblo lo considera como un brujo que había realizado un pacto misterioso con el diablo, no es elegido por su santidad o por su vida ejemplar. Si sube al trono de Pedro es porque, precisamente, representaba a la perfección los fines intelectuales de los iniciados de su tiempo. Los descubrimientos de Silvestre II. ¿Descubrió el ordenador en la Edad Media? A partir de su vuelta del mundo musulmán, Silvestre II desplegó una actividad científica revolucionaria sin tasa ni medida. Nos ha dejado, y sus libros pueden ser consultados en bibliotecas, 24 obras matemáticas atiborradas de descubrimientos importantes, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, e incluso un tratado del juego del ajedrez, lo cual no es una casualidad si tenemos en cuenta que dicho juego posee una destacada significación esotérica. Base ilustral Herón Silvestre II o Herberto, parece seguro de que fuera un alquimista, probablemente el primero cristiano. Cuenta una vieja leyenda en Aurillac que, joven aún, había recogido oro en el río Jordán, colocando en el agua un vellón de oveja al cual se adhirieron unas pepitas. Desconozco si en aquella época existían buscadores de pepitas de oro, pero el procedimiento es similar a la práctica de la alquimia si es tomado en un sentido hermético, estando muy adelantado en el Ars Magna, ya que el metal precioso no estaba al alcance de muchos. También enseñó en Reims, como bien hemos dicho, astronomía y astrología que había sido incorporada a sus saberes en esa España musulmana. Además fabricó el primer astrolabio de gran precisión, así como el primer reloj de pesas y de péndulo. Construyó un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del vapor producían toda una gama de sonidos musicales, máquina que probablemente interesaría a nuestros modernos investigadores de música cibernética y electrónica. Fue Silvestre II quien introdujo en Europa occidental, trayéndolas de centros árabes, el álgebra y la utilización de las cifras llamadas arábigas, que sustituyeron al sistema de cifras romanas, la cual tuvo como consecuencia principal, además de una mayor facilidad de cálculo, la posibilidad de utilizar el cero, con todas las revolucionarias aplicaciones matemáticas que supuso este número. Finalmente, en pleno siglo X, fabricó una máquina que plantea la cuestión de si se trataba ya de un antepasado del ordenador. En efecto, como señala Gerard de Sede, el cual se interesa por Silvestre II en su libro sobre templarios Les Templiers sont parmi nous, los templarios están entre nosotros, habla sobre un dispositivo ignorado que contestaba con un sí o con un no a las preguntas que se le planteaban, incluso era capaz de predecir el futuro. Reloj. Silvestre II nunca quiso revelar el secreto de su empleo, pero respondía siempre a la pregunta de su funcionamiento como algo muy simple, basándose en el cálculo de 2 cifras, es decir, un código binario, al igual que nuestros ordenadores contemporáneos. Esta descripción corresponde enteramente con la de un ordenador. A su muerte, Silvestre II, a causa de sus investigaciones y sobre todo por esas máquinas consideradas por la mayor parte de la población como brujerías, fue maldecido durante siglos, llegando a ser borrado de la lista de papas. Herberto será recordado como un iniciado alquimista benedictino francés que, ya en el siglo X, había asimilado todos los conocimientos y secretos de la civilización y de las ciencias orientales, y que fue incomprendido en su época, siendo un auténtico papa mago. Si en el buscador de Google pones pacto con el diablo aparece siempre una imagen de un demonio que ofrece un contrato al papa Silvestre II.
Silvestre II. Este papa es conocido como el Papa del año 1000 y como el Papa Mago por razones que pasaré a explicar. Como muchos habrán adivinado, gobernó desde el año 999 al 1003, teniendo que hacer frente al pánico colectivo del temor al fin del mundo, al que estamos acostumbrados hoy en día, condición que tristemente coincidió con un período lleno de pestes y guerras para Europa. Aunque su papado fue breve, fue conocido por ser un sabio erudito en astronomía, matemáticas y diversas ciencias ocultas, debido a su formación en España, donde tuvo contacto con sabios árabes, que lo iniciaron en matemáticas y esoterismo. Gracias a esto le debemos que haya insertado el número 0 en el sistema numérico de la Europa medieval. Por este antecedente, junto a un episodio que vivió de niño con un druida en una caverna, fue un practicante del esoterismo además de cristiano, lo que generó varios mitos en torno a su persona, como que había hecho un pacto con el diablo para alcanzar su puesto, que había construido un golem de oro que lo guiaba en su gobierno, y que su tumba en la actualidad suda cuando está próximo a morir el papa. Poco duró su pontificado, pues 4 años después murió. Ahora bien, ¿cómo? Pues hay todo tipo de leyendas. Se dice que se arrepintió de su pacto con el diablo y que pidió que su cuerpo fuera descuartizado y que no lo enterraran en tierra sagrada. También se cuenta que el acuerdo consistía en que el demonio tomaría su alma cuando él fuera a Jerusalén, cosa que no tenía ninguna intención de hacer, pero resulta que entre sus muchos conocimientos no debía estar un detalle que conocía todo el mundo. La Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, había sido construida sobre tierra traída, ya sabéis de dónde, ¿no? Pues claro, de la mismísima Jerusalén. Así que cuando un día el Papa fue a visitarla, poner el Papa un pie dentro y venir el demonio a cobrar su deuda fue todo uno. Eso sí, cuentan que en el acto el Papa se arrepintió muchísimo de todo, cayó muerto y unos caballos alados recogieron su cuerpo y se lo llevaron a San Juan de Letrán, lo que todo el mundo interpretó como una señal clarísima de que Dios le había perdonado. ¿No hubierais pensado lo mismo vosotros? Pues claro que sí, no pongáis esa cara de incredulidad. El caso es que está enterrado allí, en una tumba de lo más misteriosa. Para empezar, se cuenta que no está solo. ¿Quién duerme con él el sueño eterno? Una mujer. Sí, una mujer en la tumba de un papa, pero aún hay más. Dicen que Satanás le había puesto para vigilarle un demonio femenino que se enamoró de él, renunció a la inmortalidad, se hizo mujer, vivió amancebada con él y están enterrados juntos. ¿Cierto o no? Esto no es lo más fuerte, ni mucho menos. Lo más impresionante es la leyenda que dice que esta tumba predice la muerte de los papas. Durante siglos, cada vez que un papa iba a morir, los huesos de Silvestre II empezaban a chocar entre sí tan ruidosamente que cualquiera podía oírlos. Tan llamativa era la cosa que un papa decidió abrirla para ver qué podía haber dentro, y en ese momento, al contacto con el aire, los huesos se desintegraron y se convirtieron en polvo. ¿Fue aquello el fin de las predicciones? Pues para nada, porque parece que desde entonces la lápida suda cuando un papa va a morir, hasta el punto de que según algunos se llega a formar barro en el suelo. ¿Una exageración? Probablemente. ¿Hay algo de cierto en todo esto? Bueno amigos de Supercrack Estrella, esto es todo, un saludo y si el video le gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Los restos de un ovni en una zona rocosa de la Antártida, demuestra que algo vive en ese lugar que nos quieren ocultar. No sabemos si esos restos de ovni, encontrados en una planicie, son restos de un ovni nazi, o de otros planetas como Marte. Sabemos que los nazis buscaban a los atlantes en la Antártida, así que ese ovni bien podría ser restos de una nave nazi. Unos 100 kilómetros del ovni, podemos observar en Google Earth, una enorme puerta triangular, que parece meterse bajo tierra. Desde el ovni se desplazaron hasta esta puerta, donde he dejado marcado el recorrido que debieron tomar los seres de la nave, hasta llegar a la puerta. Según un estudio, la Atlántida podría encontrarse bajo el hielo de la Antártida. El continente helado podría esconder la mítica ciudad perdida a más de 1 kilómetro bajo su superficie, según una hipótesis basada en un mapa medieval otomano. De acuerdo con una hipótesis científica, la Antártida pudo haber albergado asentamientos humanos en épocas prehistóricas. Varios investigadores mencionan que en el lugar se podría encontrar la mítica ciudad perdida de la Atlántida, según reporta Daily Star. Esta hipótesis, propuesta en 1958 por el historiador Charles Al Gore, se conoce como deslizamiento polar.
Según ella, unos movimientos de la corteza terrestre provocaron que grandes áreas del continente de la Antártida estuvieran libres de hielo hace 12.000 años. La primera fuente histórica que parece probar tal fenómeno es el mapa de Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930. Este documento data del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial del continente, y muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. Esto indica que esta costa fue explorada antes de ser cubierta por el hielo, que ahora tiene alrededor de 1 milla 1,6 kilómetros de espesor, dijo el teniente Harold Olmeyer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una carta que envió en 1960 al profesor Adward, en la que le afirmaba que su teoría era correcta. Ahora, teóricos de la conspiración no solo afirman que la hipótesis Abbott sea cierta, sino también que la mítica ciudad de la Atlántida se encuentra en el continente helado. En 2013, Google Earth mostró imágenes de unas estructuras similares a pirámides sobresaliendo del hielo, que en su momento confundió a los científicos porque parecían ser construcciones artificiales. Incluso decían que Adolf Hitler sabía de esta civilización bajo el hielo, y construyó supuestamente una base secreta sobre sus ruinas, según una antigua teoría conspirativa que volvió a circular luego que se encontrara un puesto de observación nazi en el Ártico ruso el pasado mes octubre. La Atlántida fue mencionada por primera vez en uno de los diálogos escritos por Platón en torno al 360 AC, en ellos se describe una ciudad fundada alrededor de 9000 años antes de su tiempo por unos seres que eran mitad humanos, mitad dioses. De haber existido en la realidad, las fechas coinciden con la hipótesis del profesor Adward. ¿Está la Atlántida ubicada a varios kilómetros bajo el hielo de la Antártida? En 1958, el historiador Charles Abbott propuso su teoría del cambio de los polos. Según esta hipótesis, los movimientos de la corteza terrestre hicieron posible que grandes áreas del continente antártico estuvieran libres de hielo hace unos 12.000 años. Años después, numerosos investigadores y autores sugieren que la hipótesis del historiador no solo es verdadera, sino que a la luz de esta información, es posible afirmar que el continente perdido de la Atlántida se encuentra oculto debajo de gruesas capas de hielo en el continente de la Antártida. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras Aztlán, el legendario hogar ancestral de los pueblos aztecas, todavía no ha sido identificado, se ha descrito como una isla. Curiosamente, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. ¿Y si había una conexión extraña entre la Atlántida, Aztlán y el continente helado de la Antártida? Aztlán es el legendario hogar ancestral de los aztecas. Este lugar legendario se menciona en numerosas fuentes etnohistóricas que datan de miles de años atrás. Hoy en día, los expertos no están seguros de si Aztlán era real, o si el lugar es puramente mítico o representa una realidad histórica. Sin embargo, muchos investigadores están de acuerdo en que Aztlán no era un mito, y para encontrarlo, necesitamos escuchar lo que los antiguos trataban de decirnos. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras que existen numerosas interpretaciones del significado de Aztlán, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. Otros creen que la palabra Aztlán significa la tierra al norte. Sin embargo, el verdadero significado es muy debatido. Aunque Aztlán todavía no ha sido identificado físicamente por los estudiosos, se ha descrito como una isla. Una pintura interesante creada por un desconocido azteca del siglo XVI y que se encuentra en el Códice Borurín y ilustra cómo los antiguos aztecas parten en un barco desde Aztlán hacia su nuevo hogar, Teotihuacán. Pero ¿y si Aztlán y la Antártida están conectados de alguna manera? ¿Qué pasa si hay más en la Antártida de lo que actualmente estamos conscientes? Desde el descubrimiento de la Antártida, investigadores, aventureros y científicos se han preguntado qué es lo que el continente helado puede esconder debajo de sus gruesas capas de hielo. Curiosamente, los expertos han descubierto recientemente, utilizando el método de citas del Dr. W. D. Urry, de la institución Carnegie en Washington D.C., que los ríos de la Antártida, fuentes de depósitos finamente dispersos, fluían como se muestra en el mapa de Orontius Finaeus, hace unos 6000 años. Aproximadamente 4000 años antes de Cristo, los sedimentos glaciares comenzaron a acumularse. Sin embargo, el mapa de Orontius Finaeus es solo uno de los muchos mapas antiguos que indican la historia como sabemos que puede haber sido presentada a nosotros incorrectamente. Mirando el antiguo mapa de Piri Reis, que es básicamente una colección de mapas mucho más antiguos, vemos que la gente de Mar Antigua conocía la Antártida hace cientos o miles de años atrás.
Estos antiguos mapas parecen sugerir la posibilidad de que en el pasado cercano, la Antártida pudo ser mucho más diferente de lo que es ahora. Y si la búsqueda de Atlantis y Aztlán es la misma que muchos autores e investigadores han argumentado en el pasado, ¿y si Aztlán y la Atlántida son los mismos, y todos están conectados al continente helado de la Antártida? A pesar de que Platón fue el primero en postular la existencia de la ciudad en el continente perdido de la Atlántida, debemos entender que muchas leyendas nativas americanas son una reminiscencia de lo que Platón sostuvo en el pasado lejano, reforzando la sospecha de que la Atlántida podría haber existido en la Tierra y no era solo un mito o creación de Platón. Las leyendas de los nativos americanos provienen de diferentes culturas separadas por grandes distancias y aisladas unas de otras. Sin embargo, todos ellos cuentan una historia similar de una civilización una vez caída que existía en el pasado lejano. En Centroamérica, la antigua cultura vivía en Aztlán. Según las leyendas, Aztlán se localizó al sur, en una isla blanca y pereció sin advertencia como resultado de eventos catastróficos naturales. Muchos investigadores sostienen que Aztlán significa lugar de blancura. Es por eso que comúnmente se ha conectado con la Atlántida y la Antártida, lo que sugiere que Aztlán podría haber sido la mítica Atlántida, el lugar mítico situado al sur. Se dice que después de los eventos catastróficos, los supervivientes de la Atlántida huyeron a diferentes continentes donde su civilización antigua se fusionó con los demás y desapareció. Si nos fijamos en la historia de la Antártida, aprenderemos que la Antártida no siempre se encuentra donde está hoy. De hecho, en un pasado lejano, el continente de la Antártida no estaba situado en el Polo Sur, sino en algún lugar entre el ecuador de nuestro planeta. Esto significa que la Antártida se localizó más al norte y experimentó un clima tropical o templado, lo que significa que estaba cubierto de bosques y habitado por varias formas de vida antigua. El ovni mostrado por Miengo Oglear, y la puerta que parece estar adentrándose en el hielo, podría desmostrar que fuera lo que fuera que llegó en ese ovni, salieron del ovni y marcharon hacia la puerta, donde quién sabe quizás esté la ciudad de los Atlantes. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. Hay un vórtice dimensional en Jerusalén. Una testigo dice que los signos en los cielos sobre el monte del templo en Israel, que presenció y fotografió son hologramas creados por un mega generador en el monte del templo puesto allí por el rey de Jordania y está conectado con el CERN. La testigo presenció el misterioso avistamiento sobre el monte del templo. Un testigo ocular describe el momento en que vio un enorme holograma signos extraños en el cielo sobre el monte del templo, Jerusalén. Sin embargo, hay más de lo que encuentra el ojo, el misterio de este evento tiene un borde muy siniestro. Recuerde, las llaves del monte del templo no están en manos de Israel en este momento. El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. El monte del templo es el lugar más sagrado de Israel. En el año 2011 ocurrió también en este lugar, uno de los avistamientos ovnis más alucinantes jamás grabados en cámara video. Hay un vórtice dimensional en Jerusalén. Una luz desciende a la cúpula de la roca en el monte del templo y luego sale disparada al cielo, en un enigmático video. El sitio sagrado donde ocurrió el avistamiento es visto como un nodo de conexión entre el cielo y la tierra tanto por los judíos como por los musulmanes. Quizás uno de los vídeos de ovnis más significativos que hemos visto, en el que una luz desciende a la cúpula de la roca en el monte del templo en Jerusalén y luego se dispara al cielo a una enorme velocidad. En la bóveda celeste de Jerusalén luego la cámara capta unas luces rojas, haciendo una especie de coreografía luminosa. Las imágenes, grabadas el 28 de enero a la 1 de la mañana tiempo local, no parecen estar alteradas, aunque esto es difícil de asegurar del todo, y la luz no parece tener una de las típicas explicaciones, como un globo, un satélite o un fenómeno óptico meteorológico. El fenómeno es doblemente significativo por el lugar donde sucedió. Los musulmanes creen que el centro de la cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió al cielo, acompañado por el ángel Gabriel, y los judíos afirman que es donde Jacob vio la escalera al cielo y donde se encuentra el corazón del templo de Jerusalén.
Otros más creen que ahí se puso la primera piedra del mundo. Un usuario de YouTube comenta que se trata del regreso de los ángeles de la luz. Sin ir tan lejos, ciertamente el video despierta una inquietud simbólica, en este punto que puede ser visto como un axis mundi en la cosmogonía de los grandes monoteísmos. Los ufólogos podrían interpretar la ascensión del profeta, al ángel Gabriel y la escalera celeste como ovnis o extraterrestres. Al parecer otra persona ha grabado el mismo fenómeno, lo que demuestra que no es un montaje. Él y Gabriel, uno de los dos testigos de estas imágenes, cuyo nombre no podría ser más sincromístico. Eli, el profeta Elías, el nombre de Dios también. Él, Elohim y Gabriel, el ángel mensajero, transpersona del Espíritu Santo, dice en hebreo que está prohibido sobrevolar esta zona. En el sitio Big Wobble se preguntan si la luz es la misma que la de la estrella de Belén. En este foro se dice que en la cúpula en la roca existe un vórtice a través del cual se estarían manifestando estos ovnis espíritus. Las imágenes muestran cómo una bola de luz blanca desciende lentamente sobre el monte, el lugar más sagrado para el judaísmo, donde se erigía el templo del rey Salomón, también denominado posteriormente explanada de las mezquitas, por los musulmanes quienes lo han designado como tercer lugar más sagrado. Planea durante unos 10 segundos sobre la dorada cúpula de la roca y vuelve a ascender al espacio a gran velocidad. Algunos estudiosos de los fenómenos paranormales han asegurado incluso que se llegó a producir un contacto, en el que seres desconocidos habrían enviado un rayo comunicador con un mensaje cifrado a los terrícolas. El primer vídeo, de poco más de 2 minutos, fue filmado desde el paseo de Armon Natsif, en el sur de Jerusalén, por el Yigal Gedaliyovich, fotógrafo israelí de 42 años, que paseaba con su amigo para tomar unas imágenes de un proyecto en el que está trabajando, cuando vio de repente las bolas de luz y se apresuró a encender la cámara. Su voz hablando con sorpresa con su amigo de lo que estaba viendo también quedó recogida. ¿Qué es esa luz? ¿Está prohibido volar ahí? ¿Quizás sea un helicóptero militar? Dice uno, a lo que el otro contesta: parece una bola de luz, ¿pero qué es? Está descendiendo, ¿lo ves? Gedaliyovich, que asevera haber sido testigo de otras visitas de naves alienígenas en el pasado que no logró capturar, afirma que está claro que existen los ovnis, lo único es que aquí en Israel nadie les presta atención. El segundo vídeo fue tomado por turistas estadounidenses con un teléfono móvil más cerca del monte del templo, a las que también se oye reaccionar con sorpresa ante lo que identificaron de inmediato como una nave con seres de otro mundo. El portavoz de Aura considera que si las imágenes no son reales, la verdad es que la falsificación es perfecta y, si son verdaderas, entonces se trata de un suceso muy importante por el lugar exacto donde ocurrió, si bien todavía no sabemos lo que podría significar. Ahora en el 2017 tenemos esto que la señora testigo pudo ver, es un holograma. Esto es algo muy parecido, me refiero a los orbes, a lo que yo, Supercrack Estrella, pude fotografiar en el cielo de Madrid, donde parecía haber una mancha roja al lado del sol, acompañada de orbes. Ya realicé un video de esto. La señora testigo dice: hace un año, fui al monte del templo, noté unas extrañas señales sobre la montaña mientras subíamos. Y había un círculo, justo alrededor de la montaña donde el templo se supone que estaba. El círculo estaba posicionado allí y tenía unas luces tipo arcoíris. Había 3 soles, sí, 3 soles, o sea, en el cielo podías ver 3 orbes de luz fosforescentes. De repente se manifestaron 3 soles, había un extraño efecto sucediendo en esa montaña. Estos soles aparecieron, y arcoíris y rayos salían de donde está el monte del templo. Al principio pensé que quizá era una señal, porque íbamos a rezar, pero no sentí ninguna paz. El rey de Jordania ordenó poner un mega generador arriba en la montaña, y está creando hologramas. Tiene que ver con el CERN. Si CERN reafirma ella. Porque el CERN tiene subsedes por todo el mundo para sincronizar cuando estén listos para hacer lo que se supone que harán pronto. La sede para Medio Oriente está en Jordania. Un saludo amigos de Supercrack Estrella, y si el video te gustó, pulgar arriba.